Pues muy buenas tardes. Hoy es lunes, pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes a las 5:30 de la tarde, negocios de éxito, video podcast de negocios de éxito. Y al otro lado de la pantalla, a mi vera, Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, encantado como siempre. Otro lunes más por aquí. Otro lunes más, otro lunes menos y además cuarto vídeo. Regresamos, ¿no? De todo lo que hemos hablado, regresamos con triunfantes, ¿no? Como se podría decir con ese elixir, el éxito y más allá, si han ido un poco viéndonos durante todo este mes de mayo, un poco todos los consejos que has ido trasladando y que nos Ujú. han dejado los invitados, pues al final este último video podcast es tan importante como el resto, ¿verdad? Claro, porque al final, pues con este símil que estamos empleando, al final, como pasaba en la antigüedad, pues cuando un guerrero regresaba de sus aventuras, pues volvía con tesoros, y sobre todo volvía con la experiencia y por así decirlo, con la sabiduría que te da, bueno, pues todo los avatares que has podido tener durante el viaje y experiencias, historias que luego vas a contar con las personas con tu comunidad, con las personas que, bueno, pues que de alguna manera han estado ahí, que están ahí apoyándote, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ese simbolismo, ¿no? Porque al final es lo que, bueno, cuando un emprendedor, que es de quien hablamos, bueno, pues tiene éxito, no solamente, y por eso es el símil con el guerrero o con el héroe, que no solamente celebra el éxito, sino que además comparte con esos aprendizajes y los beneficios que obtiene. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que se entienda mucho mejor, porque es una reflexión que escuché el otro día y que tiene todo el sentido, y es la diferencia entre el viaje del héroe y el viaje del villano. Que bueno, siempre, bueno, pues en todas las películas siempre hay un bueno y un malo. Bueno, pues en las películas de superhéroes, pues o en las películas, cualquier película de acción, pues hay un héroe y hay un villano. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre unos y otros? Pues que mientras el héroe, que era lo que estábamos diciendo, empezamos diciendo, va a compartir esos aprendizajes y por muchas dificultades y por muchas vicisitudes que tenga en su camino, lo que siempre va a querer es, bueno, primero, cada vez que se cae, se va a levantar y va a seguir adelante, y lo que va a hacer es compartir estos aprendizajes con el resto de la comunidad para que cualquiera que quiera seguir su camino, eh, bueno, pues tenga, por así decirlo, una parte del camino hecho y sepa qué errores no debe de cometer. Mientras que el villano en su viaje lo que hace es que cuando algo le sale mal o alguien le hace daño, lo que hace es proyectar esa frustración y ese rencor con el resto del mundo. Y lo que intenta es hacer daño al resto del mundo. Esa es la diferencia, ¿no? Para que se entienda mucho, yo creo que se entiende mucho más gráficamente la diferencia entre lo que sería el viaje del héroe, y por qué lo llamamos el viaje del héroe, y el viaje del villano. Porque al final de lo que se trata no solamente es, o sea, no es tanto compartir el éxito, en el caso del héroe, del guerrero, sino compartir ese aprendizaje y poder compartir esos beneficios, porque al final también es cierto que si no tienes con quién compartirlo, también es un poco de qué te vale, ¿no? Eso es un poco la diferencia. Tú puedes tener éxito, pero si el éxito lo has obtenido de una manera, vamos a decirlo, no quería emplear la palabra lícita, pero bueno, de una manera, mm, eh, no sé cuál sería la palabra. Pero bueno, en base a tus principios y a tu forma y a tu forma y a tus creencias, ¿no?
pues una de las cosas qué mayor, qué mayor recompensa que el poder compartirlo y que tu trabajo y tu camino sirva sirva de ejemplo a todos aquellos que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, al final, cuando regresas, bueno, pues cuando el emprendedor, el guerrero, el héroe regresa, para ellos es un momento, lo que hablabas del elixir, no es tanto un frasco con una esencia, sino que es más bien un momento de, pues eso, de celebración y de reflexión, ¿no? Eh, y eso se ve, por ejemplo, en casos, en casos de gente de gente de mucho éxito. Siempre ponemos, muchas veces hemos puesto el caso de Elon Musk, que, bueno, pues es una persona que bueno, a nivel carácter o a nivel, al nivel personal, pues a lo mejor te puede caer mejor o te puede caer peor. No sé, desde luego no es una persona que puedas decir que que se hace querer. Y sin embargo, con su empresa espacial, lo que ha logrado es crear un modelo que ahora mismo es en el que se están inspirando todas las agencias espaciales, porque es una forma, bueno, pues mucho más eficiente bueno, de explotar de explotar, pues eso, lo que es la necesidad que existe de satélites de comunicaciones, de todo lo que al final lanzas y tenemos por ahí en el espacio volando por encima de nuestras cabezas. Y ahora mismo es un modelo a seguir por el resto de las agencias espaciales, que estábamos siempre acostumbrados, pues eso, a años a fallos, a años de investigación, a años de dinero y de dinero y venga. Bueno, pues al final lo que hablamos muchas veces lo hemos dicho también con el tema de las iniciativas privadas frente a las iniciativas públicas. Pues al final la iniciativa privada es mucho más eficiente que de alguna manera es de lo que se trata, ¿no? Eh, y de hecho, si hablamos de reconocimiento, Elon Musk personalmente tiene su cuenta en sus redes sociales, tiene muchos más seguidores y mucha más repercusión que pueda tener la cuenta de Tesla o la cuenta de SpaceX o la cuenta de cualquiera de sus, de sus empresas. Con lo cual, bueno, pues yo me quedaría dentro de lo polémico que puede ser la persona o el personaje, bueno, por de alguna manera pues es eso, es el impacto que está teniendo la forma como hace las cosas en la comunidad y en el caso de Elon Musk en el mundo entero, ¿no? Es un Y ejemplo muy, casos muy co- interesante, un ejemplo muy interesante porque, bueno, pues hay un aura, ¿no? Sobre él que al final, lo que tú decías, ¿no? Te puede caer mejor o peor, pero que está ahí, ¿no? Y además está en está en el top, ¿eh? Esto es claro, importante, ¿no? Se me venía la reflexión a la cabeza según te estaba escuchando, y perdóname que te haya cortado, piensa como un villano actúa como un héroe, ¿no? Quizás, o sea, piensa como un villano, actúa como un héroe desde una reflexión al ejemplo que tú ponías de Elon Musk, ¿no? claro, sí, porque al final efectivamente, yo creo que es un poco, al final yo creo que es gente que trabaja su personaje, ¿no? Porque bueno, luego bueno, pues es lo que estamos diciendo, empresas con mucha repercusión, con mucho, bueno, con todo lo que hablamos de la carrera espacial, que está siendo un ejemplo a seguir, pero él tiene una imagen bastante controvertida, ¿no? Y de hecho, yo creo que, bueno, ya se ha publicado alguna vez que muchos de los empleados que tienen trato con él, pues no son las personas más felices del mundo. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, ahí está. Al final, bueno, pues ahí están los inversores, está ahí la gente que le respalda. Y bueno.
no estará haciendo tan mal las cosas cuando bueno, pues le está yendo. Y bueno, son casos a lo mejor muy excepcionales, pero tampoco tiene por qué serlos. Es decir, que al final es un tema de empezar y decir, venga, pues al final, y nosotros además yo creo que cuando acabamos nuestras charlas, nuestros video podcasts, al final hablamos siempre del compartir, ¿no? Que es un poco la esencia de estas charlas. Y es un poco lo que, para intentar ayudar, bueno, pues es un poco, esa es bueno, pues la importancia que tienen bueno, que una de las cosas que hacen y que tiene su mérito los emprendedores exitosos es precisamente, y se les conoce por eso, por compartir su sabiduría y ayudar a las personas, a personas a lo largo del camino, porque al final es imposible recibir si primero no das, si tú no compartes. En el momento que compartes, la gente que te rodea, de alguna manera creas ahí vamos a decirlo, un sentimiento de deuda, por así. Y bueno, y al final todo el mundo se enriquece porque, bueno, hoy te doy, mañana recibes, eh, hoy recibes tú, bueno, y así a lo largo del camino, bueno, pues eso es el ejemplo a seguir de esos líderes, de estos líderes que estamos hablando y del papel que juegan en su comunidad y en el ecosistema emprendedor, porque estamos hablando de gente, porque al final, en cualquier tipo yo me lo he encontrado también y me imagino que tú muchas veces, que hay gente que ya lo hablábamos, de la gente que tiene una idea y se la guarda y no la comparte porque piensa que se la van a copiar o se la Ya, van a, se la van a pisar, una cosa que es absolutamente absurdo porque la cosa no es tanto, si lo lleváramos en a lo mejor un ejemplo muy, muy sencillo, un refresco de marca. Eh, Al final te sabe igual, te lo tomes en un bar o te lo tomes en el de enfrente. La diferencia va a estar en lo que, en ¿cómo decirlo? Lo cómodo que estés, el clima que se crea a lo mejor, ¿por qué vas a un bar en concreto y no vas al de enfrente? Porque muchas veces hay bares que están llenos en una calle y otros que están al lado, no, precisamente por eso. Dice, bueno, es que te pueden copiar, pero aun copiándote tú le vas a dar un punto, le vas a dar un algo más, que es lo que va a hacer que la gente te prefiera. Y entonces al final es que la Coca-Cola es la misma, o sea, la Coca-Cola es la misma que te la tomes aquí y que te la tomes en tu casa. Pero ¿por qué vas a un sitio y no vas a otro? Pues con el tema del emprendimiento es exactamente igual. Hay muchísima gente haciendo muchas cosas muy parecidas. La diferencia está en ese punto que tú le sabes dar y es lo que te va a diferenciar. En esa forma, en cómo entregas, en cómo sirves, en con qué lo acompañas, con lo cual no debería de darnos ningún miedo el hecho de que nos quieran copiar. De hecho, o sea, si te están copiando es porque algo estás haciendo bien, con lo cual mucho mejor es que te intenten copiar que no que pases desapercibido, porque en ese caso probablemente lo que estés intentando, el servicio que estés intentando prestar o el producto que estés intentando vender va a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Entonces eso es un poco lo que deberíamos bueno, de valorar. Y muchos ejemplos. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de Richard Branson, ¿no? El fundador de Virgin, de la aerolínea. Bueno, pues decir que, bueno, pues son personas que además de crear además de esta empresa, pues a lo que también hacen en muchos casos es servir de mentores a muchos emprendedores con programas que tienen de incubación y programas de mentoría, porque al final, qué mejor servir como ejemplo
y ayudar a cortar ese, ese camino. Y bueno, y qué más decir del viaje? Pues al final, bueno, una cosa que yo creo que que valga como reflexión, yo creo que los que estamos un poco en este universo, yo creo que el viaje realmente nunca termina. Al final, como podía parecer o como podía pasar en la antigüedad, y se me vienen a la mente pues las películas de a lo mejor de los vikingos, que decían, bueno, pues año tras año, al final salían y volvían otra vez a repetir esos viajes con la idea de, bueno, de que si una vez has tenido éxito, pues eso te va a abrir, eh, bueno, te va a abrir un poco el camino a que puedas a que busques nuevos desafíos y que tengan nuevas oportunidades. Al final, el que tiene espíritu emprendedor, ese espíritu no lo pierdes, no lo pierdes nunca, nunca que está bien porque en los negocios el, el permanecer de alguna manera, el permanecer de alguna manera, acomodarte a algo, yo creo que al final es la muerte es la muerte del negocio. Eh, lo mires por donde, lo mires por donde lo mires. Al final, bueno, pues yo creo que cualquiera que le pica un poco, que tiene el gusanillo del emprendimiento, va a buscar nuevas oportunidades o nuevas ideas o nuevos caminos, bien para la empresa que tienen o bien para montar nuevas empresas. Y siempre con la idea última de contribuir, ¿no? De contribuir a a la comunidad en la que estás. Y yo creo que eso es un poco la reflexión que al final debemos de tener cada vez que, bueno, que, que no es el final del viaje, sino que, por así decirlo, sería el final de una etapa hasta la próxima, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que yo me quedaría con ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, la aventura está ahí, la aventura va a continuar, pero lo que tienes que hacer, de qué duda cabe, es, a ver, pensar no solamente en cuál va a ser tu próximo desafío, sino en cómo vas a utilizar esa experiencia y ese éxito para ayudar a otros, ¿no? Que es un poco la diferencia de lo que hablábamos de la diferencia entre el viaje del héroe y el viaje del villano. Y bueno, yo creo que hemos, ah, bueno, con este vídeo cerramos un poco el círculo de lo que hemos venido hablando todos, hablando en este mes. Bueno, y yo creo al final lo que nos tiene o con lo que nos deberíamos de quedar es eso, que cada etapa es una lección, cada desafío es una oportunidad y al final cada vez que tienes éxito lo único que estás haciendo es comenzar bueno, pues es el comienzo, el éxito es el comienzo de una nueva aventura. Y, y yo creo que eso es un poco lo que quería traer hoy. No sé qué reflexión se te ocurre a ti, Víctor, conforme a todo esto que hemos estado hablando en estos, porque Muy, ejemplos muy hay muchos. interesante. Ejemplos hay muchos y además lo decías tú, has puesto, yo creo, dos ejemplos interesantes desde dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, la parte de Elon Musk, ¿no? Que al final, bueno, pues también, consecuencia un poco también de ese éxito, ¿no? Cosechado, también tuvo bastantes fracasos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todo hace pensar que podamos seguir huyendo un poco de esa parte del pelotazo, ¿no? Que no veamos a estas personas, a estos personajes, ¿no? Como éxito
su primera idea, todo lo contrario, ¿no? Bueno, ponías el ejemplo también de Richard Branson, que de pequeñito tenía dislexia. O sea, imagínate, ¿no? Y fíjate hasta dónde ha llegado. Quiero decir, piedras, ¿verdad? Siempre lo decimos, piedras en el camino te vas a encontrar, incluso en todo este paralelismo que hemos creado, que has creado en el viaje del guerrero, te has podido ir con una idea y volver con otra totalmente diferente. Cuidado con eso también, que es positivo, ¿no? A la hora de que, bueno, pues a lo mejor tenías una idea usando ese paralelismo, ¿no? De nicho de mercado del producto o del servicio y, bueno, pues ese viaje te ha permitido un poco conocer de que realmente no había mercado para esa idea, ¿no? Y que, bueno, pues consecuencia de ello te has podido conocer más en profundidad y analizar, ¿no? En muchos de los casos es mejor parar, pensar, analizar, ¿no? No un paso atrás que dicen los expertos que ni para coger impulso, pero sí es cierto que a veces, en muchos de los casos, tienes la idea y resulta de que desde esa idea nacen otras muchas más opciones reales de atacar a un mercado que a lo mejor con la primera pues te iba a ser muy, muy complejo, ¿no? Por lo tanto, de ahí, ¿no? A que efectivamente cojamos un poco esa parte de figuras importantes, representativas en el mundo de los negocios y que, bueno, pues consecuencia de ello, eh, analicemos, ¿no? En profundidad realmente, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, que muchos de ellos la fortuna viene consecuencia un poco también de no una, dos, ni tres, ni cuatro ideas, Sí, a sino lo mejor era la 1001. a lo mejor era mi uno, ¿no? Y Eh, que muchas veces eso también nos enseña que, porque efectivamente la idea con la que tienes éxito siempre es la última. Con lo cual, si no llegas a ella, a lo mejor te quedas en la anterior. Eso es un poco lo que también lo que decías tú. Por un lado, tenemos que analizar de una forma, bueno, con todos los matices y con todo la trayectoria de todas estas personas, porque es lo que tú dices, que muchas veces el éxito, lo que se ve, es la consecuencia de muchos fracasos por el camino, que eso es lo que también destacábamos, que esos fracasos o esas piedras en el camino, lo que van a hacer es, puesto que todo eso lo vas a compartir con tu comunidad, a ayudar a otras personas a que precisamente no tropiecen en esas, en esas mismas piedras y que luego efectivamente, primero que el éxito viene a base de mucho tesón y mucho esfuerzo y luego como también hemos dicho en otras charlas de este mes, valorar también esa figura de la persona que ha tenido éxito o que tiene más experiencia que tú para apoyándote en ella hacer transitar de tu camino de una manera más suave, por así decirlo, porque aunque el camino nunca es sencillo, pero bueno, por lo menos que no sea siempre cuesta arriba. Si puede ser, si puede ser que vayas ahora subo, ahora abajo, pero bueno, o a lo mejor una línea más horizontal, pero bueno que eso es un poco lo que realmente, bueno, yo creo que es un poco con lo que me quedaría de todo esto, que no solamente el héroe o el guerrero, no solamente intenta que ese éxito para sí, sino que además ese éxito lo comparte, ¿no? Y ahí está la riqueza. Y hay muchos casos, podríamos estar hablando de personas y, bueno, de gente que dice, bueno, siempre va a haber detractores, siempre va a haber personas que van a decir, claro, qué fácil es, y ahora que tiene ahora es cuando da y tal. Bueno, o no, o ha dado siempre. Entonces, pero bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué es menos generoso dar el que tiene? Pues efectivamente, bueno, si todos diéramos algo de lo que tenemos, en la proporción en la que podamos todos, pues al final a todos nos iría mucho, mucho mejor. Y eso es
con lo que de alguna manera yo me quedaría, porque está claro que que cuando consigues el éxito, sea grande o sea pequeño, efectivamente hay una parte de ti que se alimenta, porque todos tenemos en en menor medida, tenemos nuestro corazoncito y nuestro ego, que duda cabe, ¿no? Que somos los primeros bueno, que nos alegra nuestro éxito, pero también es cierto que los que intentamos, bueno, con las acciones que hacemos y sobre todo en AM es una cosa que siempre lo llevamos a gala, en lo de compartir y apoyarnos entre todas las personas que estamos dentro del ecosistema. eh, la recompensa es doble. Y además es que la gente con la que normalmente nos rodeamos, eh, no van a estar diciendo, en el momento que a alguien le va bien o tiene un cierto éxito, sobre todo si has sido partícipe de ese éxito, te vas a, normalmente, o lo normal es que nos alegremos, o eso es lo que normalmente nos encontramos. Luego alguno habrá que esté renegando por detrás y que diga, qué capullo, qué suerte, no sé qué, no sé qué, lo típico. Pero bueno, yo creo que no, porque todos los que estamos un poco metidos en el tema de empresa y en el tema de emprendimiento, valoramos lo que cuestan las cosas y no se nos ocurre en ningún caso hablar de suerte o hablar de pelotazo o hablar porque sabemos que detrás hay mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y eso es con lo que yo me quedaría y con lo que acabaría las charlas de este mes del viaje, ¿no? Es con Totalmente. lo que concluiría el viaje o esta etapa del viaje. Esta etapa del viaje. Fíjate, ¿no? Escuchándote también es muy, muy interesante, ¿no? Y por ir cerrando un poco también, eh, al igual que efectivamente el héroe, ¿no? Necesita de un villano, si no hubiese villanos, no hubiese héroes, ¿eh? Esto Mm, también es para analizar, ¿no? Hay muchas frases, ¿no? En Internet, pero quizás yo me quedaría con esa de Thomas Edison, ¿no? Que decía que él no fracasó, no sabía el significado de la palabra fracaso, sino que le dio la vuelta y dijo que en cada intento aprendía un poquito más de cómo no hacer una bombilla, mm, ¿no? Y a partir de ahí, en 10.000 intentos que hizo, en la 10.001 dio con el clavo, ¿no? Con mm, la manera de que efectivamente esa bombilla funcionara. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Eh, mm, Sigue intentándolo, te vas a encontrar muchos baches, ¿no? Por no decir piedras, pero el objetivo es ir acompañado, lo decías tú, ¿no? Nosotros somos mm, muy de compartir, muy de aprovechar los conocimientos de cada uno que tenemos en nuestro círculo, en nuestro negocio mm. y consecuencia de ello ponerlo a disposición, ¿no? De todo aquel que lo necesite, porque a su vez mañana voy a necesitar yo también algo del resto, ¿no? Por lo tanto, ir hacia ese modelo, lo decías tú, no competir, sino compartir y a partir de ahí desarrollarlo, ¿no? Y además porque egoístamente, aunque solamente fuera de una visión egoísta, cuando compartes con los demás, tú también recibes, tú también aprendes cosas nuevas que te van a servir a ti. Con lo cual, aunque solamente sea por esa correspondencia egoísta, bueno, pues lo más probable es que salgas mucho más beneficiado o que recibas mucho más al final de lo que tú seas capaz de dar, con lo cual piénsalo, dale una vuelta y yo creo que es un poco que esa actitud verás que tiene más beneficios que más beneficios que otra cosa. Porque al final, en el mundo en la economía no hay, la economía no es de suma cero. O sea, lo que yo esté ganando no te lo estoy quitando a ti. Lo que estamos haciendo es que cada cual vamos creando nuestra riqueza por nuestro camino y esa riqueza se va sumando. Con lo cual, no hay límite para crear riqueza, para crear relaciones, para crear tal, porque
porque todo eso al final, nunca dejar de ser lo suficientemente, sobre todo en conocimientos y a nivel personal o a nivel moral o a nivel, nunca vas a ser suficientemente rico, siempre te vas a poder enriquecer más con la gente con la que te rodea, con lo cual, bueno, pues dale una vuelta y yo creo que verás como algo de razón tenemos. No toda, Pero pero algo. alguna, pero algo seguro que sí. Algo de lo si cala algo de lo que hemos dicho, yo creo que, bueno, nos damos por más que satisfechos, por supuesto, pero bueno, que es un poco lo que siempre intentamos con estas conversaciones, ¿no? Con estas charlas. Intentar remover un poco bueno, y que la gente vea un poco el camino a seguir. Totalmente, totalmente. Y con esto cerramos ciclo, cerramos ese viaje del guerrero emprendedor y el mes que viene, bueno, pues ya veremos, ¿no? Con muchos más conocimientos, ¿no? Seguro. Ujú. Sí, no sé si más, pero bueno, por lo menos intentaremos que sean útiles para todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Que yo creo que esa parte si la, Si lo alguno, hacemos bueno, bien, si lo hacemos bien. bueno, por lo menos eso, eso nos dicen, lo mismo nos están, luego por detrás lo mismo nos están poniendo verdes, pero bueno, la intención un poco es esa, que es que de alguna manera, bueno, pues intentar compartir con los demás, porque bueno, pues aunque sea nuestra humilde experiencia, bueno, pues yo creo que si a alguien, a una sola persona, le sirven las cosas que decimos, pues hombre, yo creo que ya está por bien empleado El tiempo. el tiempo. Muy bien, pues oye, que muchas gracias como siempre, que nos vemos el mes que viene, o sea, el lunes que viene, que ya arrancamos con mes, 5:30 de la tarde. Gracias a todos los que nos siguen, nos están escuchando, canal de YouTube de la Ujú. asociación, y que pases buena semana, que pasen todos buena semana. Chao. Efectivamente. Pues buena semana para todos. Víctor, Gracias. encantado. Igual, gracias, Leopoldo.